Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar con esta conferencia de hoy, que está a cargo de la Comisión de Investigación de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Estamos con algunos problemas. Soledad tuvo un problema en la ruta y no puede llegar a su casa, así que vamos a empezar con las actividades. Le voy a presentar a los especialistas que tenemos. Son el doctor Rafael Raniere, de Brasil, Rosalí Aranzamendi, de Perú, la doctora Morgana Fernández, también de Brasil, y la doctora Ana Cristina Moraes, también de Brasil. Así que bueno, sé que van a hacer un taller, me parece, los dejo a cargo de la actividad. El audio. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera encuentro, ¿no? Esta primera actividad que tenemos de simulación de la Comisión de Investigación. Es la primera de 4 actividades que vamos a tener en los próximos meses. Definitivamente nos da mucho gusto iniciar con esta charla, ¿no? El día de hoy, que es el punto de partida de una investigación en educación con simulación. Definitivamente nuestro afán es ayudar a motivarlos, ¿no? Para generar mayor investigación en nuestra red. Tenemos una hermosa revista en la cual podemos publicar muchas cosas, pero necesitamos estar muy motivados para partir. Definitivamente este primer webinar lo vamos a desarrollar, al igual que los anteriores, de forma muy interactiva. Y vamos a pedirles que por favor cojan su teléfono celular, que tengan a la mano, o de repente cualquier otro dispositivo móvil, y vamos a trabajar con el Mentimeter. Entonces, es súper fácil y necesitamos que nos contesten algunas preguntas. Entonces, por favor, todos los que estamos ahora, podemos coger nuestro dispositivo móvil que tenga internet y vamos a ingresar al www.menti.com. Entonces, damos unos segundos para poder ingresar. Vamos a hacer unas preguntas en las cuales vamos a tener que votar. Y vamos a ingresar a un código. Entonces, estamos dando unos segundos para que puedan conectarse al www.menti.com. Y el código es el siguiente: 5029224. 5029224. Entonces, lo pueden ver aquí. 5029224. Sabemos que de nuestra federación hay muchos países y pues compártanos de qué países somos. Bien, vemos que está gente de Perú, Argentina, Brasil, Chile, España. ¿De qué países más nos acompañan esta tarde? Bien, hay más gente de Argentina. Genial. Chile, Brasil, Perú, España, México. Todavía están respondiendo y eso es muy bueno. Listo. Entonces vemos que podemos compartir muchas cosas esta tarde y es importante este punto de partida. Pero estoy segura que los que estamos ahora en este webinar trabajamos en simulación, de alguna forma, quizás en un laboratorio, en un hospital de simulación o en un centro de simulación. Entonces, ahí va la primera pregunta. En tu centro de simulación, laboratorio u hospital de simulación, ¿hacen investigación? A ver, vamos a dar un minuto para responderla.
Faltan 8 segundos. 7, 4, 3. Ya estamos acabando y vamos a ver los resultados. Bastante bien, 16 personas de las que han respondido esta primera pregunta dicen hacer simulación en sus centros, lo cual es muy bueno. Pero hay 6 que han votado que aún no, nunca es tarde para empezar y creo que nos vamos a motivar mucho en este webinar. Pero si hacemos simulación, sería importante saber qué métodos de investigación utilizamos. Igual vamos a dar un minuto para poder responder esta pregunta. Ojo que en esta pregunta podemos responder más de una alternativa. Quizás hacemos investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, o solo una de ellas. Estamos a mitad de tiempo, 33 segundos, 32. Nos queda todavía menos de medio minuto, podemos seguir contestando. Es súper importante para nosotros saber qué método de investigación vamos utilizando en nuestros centros de simulación. Nos quedan 13 segundos. Bien, ya vamos acabando. Listo. Veamos entonces, ¿qué es lo que ha votado la mayoría? Muy bien, la mayoría hacemos investigación cuantitativa, también cualitativa y mixta. Genial. Entonces, podemos seguir con nuestra siguiente pregunta. Creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Hacemos investigación, pero ¿le hemos llegado a publicar? La balanza se inclina en que sí, le hemos llegado a publicar, que no. ¡Wow! Que no. Todavía tenemos un tiempo. Podemos seguir contestando. Ya, más personas dicen que sí, han llegado a publicar su investigación. Genial. La balanza se inclina un poco que no. Sería muy interesante que todo lo que nosotros investiguemos lo llegáramos a publicar. Como lo mencionaba a un inicio, tenemos una revista que espera por nuestras publicaciones. Bien, se inclina la balanza que no. Y entonces ya vamos a ir cerrando esta última votación, que sí hemos llegado a publicar en alguna revista científica. Listo, vamos a cerrar la votación hasta aquí. Y vamos a pasar a la primera parte de nuestra investigación. Si aún no hemos hecho investigación, pues empecemos a hacerla. Y si hemos estado haciéndola, pues lleguemos a publicarla. Voy a darle el paso a Ana Cristina para empezar con esta primera parte acerca de lo que es crear una pregunta de investigación. Ana Cristina. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bastante bien. Sí. Solo este es el tercer slide, el cuarto slide. ¿Puedes mostrar el anterior, el proceso para generar la pregunta? Claro que sí. Por favor. Antes. Ahí, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con el siguiente tópico sobre el proceso para generar la pregunta. Y entender el proceso para generar la pregunta requiere saber que el componente más importante de un estudio científico es la pregunta de investigación, ya que su elaboración es la mejor manera de plantear un problema. Y una pregunta adecuada es más importante que su solución
y puede aún representar más de la mitad del trabajo de investigación, facilitando todo este proceso que vamos a ver a seguir. El siguiente. Antes ese, gracias. El propósito de una investigación es profundizar el conocimiento y la comprensión en determinado asunto. Y para llegar a esto, utilizamos un conjunto de razonamientos y actividades que dan inicio a la investigación cuando planteamos una pregunta. ¿Y quién plantea esas preguntas? Bueno, el investigador, a partir de inquietudes que posee con respecto al conocimiento de los fenómenos. Así, el investigador crea una hipótesis y busca probarla con el objetivo de generar nuevo conocimiento y mejorar lo que se propone investigar. Bueno, y lo que se propone investigar puede ser una situación ante la que se encuentra insatisfecho o que representa un reto a superar o una dificultad que requiere ser explicada o hasta situaciones desconocidas que generan preguntas ante las cuales se buscan respuestas. El siguiente. ¿Y por qué hacer una buena pregunta? ¿No? Si la pregunta se relaciona a la incertidumbre en torno de un problema que el investigador pretende resolver o aclarar, una buena pregunta ayuda a enfocar y limitar el estudio, ya que no podemos estudiar todo al mismo tiempo y si mantenemos el enfoque, tampoco ampliamos mucho la búsqueda por las respuestas que pueden hacer con que nos perdamos en esta búsqueda y nuestra investigación se quede comprometida. Una buena pregunta también orienta el diseño de investigación más adecuado. Bueno, voy a hacer un estudio investigativo experimental, voy a hacerlo de qué tipo, observacional, voy a hacerlo cuantitativo, cualitativo, mixto. La pregunta me va a orientar a cómo escoger. También comunica a otros del objetivo de la investigación. Entonces, si yo entiendo la pregunta y si yo trabajo con todos sus componentes, el otro que lee o que sepa de lo que estoy investigando, lo va a entender mejor. Y nosotros también, el propio investigador y su equipo de trabajo. Y permite también saber si es factible con el tiempo, con el espacio, con los recursos disponibles. El siguiente. Antes, esto. ¿Cómo deben ser las preguntas? Bueno, las preguntas deben ser reales, que hagan relación a un problema significativo de interés científico, que no sea vaga, que sea fácil de entender, o sea, sencilla y no muy larga, también clara, sin ambigüedades y que sea posible encontrar una respuesta. Incluso el investigador puede tratar de imaginar anticipadamente las posibles respuestas a la pregunta que él ha creado. Y es bien interesante porque él puede decir, bueno, sí, lo que yo me propongo estudiar, me propuse estudiar y las respuestas que yo esperaba tener, yo las encontré. O no, no las encontré. ¿No? Y todos los conceptos que son utilizados en la pregunta, de preferencia, deben estar definidos en el proyecto de investigación. El siguiente. Y antes de llevar a cabo un proyecto de investigación, el investigador debe considerar si la pregunta de investigación reúne los criterios de algún acrónimo. Existen algunos acrónimos y el que voy a hablarles ahora es el FINER, en que las palabras son en inglés y las iniciales son las mismas de las palabras para la traducción en español. Para la traducción en portugués solamente dos no tienen las mismas iniciales. Y el FINER entonces se refiere a que la pregunta y el estudio, ¿no?, sea viable, tenga recursos suficientes, haga uso apropiado del proyecto, del estudio, tenga un tamaño adecuado de la población o de la muestra que se desea estudiar y que tenga un equipo de investigación entrenado. También a saber si es interesante, ¿no?, si estimula la curiosidad, incluso si el propio pesquisador, por su motivación, induce a los otros, a los que están leyendo, los que están estudiando, a que sea interesante esa pregunta, ¿no? Que bueno, ¿qué está estudiando? Yo quiero saberlo también, ¿no? A que sea novedosa, o sea, una
a partir de una pesquisa bibliográfica completa con nuevas descubiertas o extensión de descubiertas anteriores, de preguntas que tengan algunas respuestas, pero que aún están vacías, que necesitan ser respondidas otras, ¿no? Eso también puede ser factible. Que sea ética y que sea relevante, o sea, que influencie la práctica y que promueva investigación. El siguiente. Esto. No está apareciendo todo. Entonces queremos mostrar un fluxograma que muestra entonces los primeros pasos para hacer la pregunta, ¿no? Y lo que dice es que primero usted tiene que definir su pregunta de investigación. Definiendo la pregunta se va a hacer una revisión de la literatura buscando respuestas para esta pregunta. Y si en esta revisión no hay un vacío en la literatura, o sea, hay respuestas, tenemos que volver a la definición de la pregunta y modificarla, o buscar otra, hacer otra pregunta y de nuevo a la revisión de la literatura. Y en esta búsqueda, si en algún momento hay un vacío en la literatura o no hay respuestas para aquello que me propuse investigar, entonces sí puedo coger esa pregunta e intentar seguir adelante refinándola y mejorándola para que yo pueda tener a seguir entonces una buena investigación. El siguiente. Más Olá. adelante, Rosalí. Olá? El slide 9. Acá. Ajá. Entonces, una pregunta bien definida le da fortaleza y rigor científico a la investigación y juntamente con el diseño, claro. Y la clave de su investigación es una pregunta bien elaborada para que podamos definir la población, la recolección de datos y los resultados que van a ser los componentes esenciales de su investigación. Y es de lo que hablaremos entonces más adelante. Muchas gracias. Le paso la palabra a Morgana, ¿no? Sí, gracias. ¿Me escutan? Sí. Bueno, yo hablaré en portugués, pero despacio para que me entendam, ok? Solicito novamente que acessem seus telefones para que façamos novamente duas perguntas, uma nova interação para responder duas questões. Então, a primeira pergunta se estão todas as coisas que lhe provocam curiosidade na literatura, quando a gente fala em simulação clínica. Então, peço que respondam se sim, não ou se não se sabe. Teremos um minuto novamente. Estão conseguindo acessar? Ainda não tivemos nenhuma resposta. O código está acima. Assim. Então, 5 pessoas acreditam que sim. O que desperta curiosidade está na literatura. No entanto, 6 acreditam que não, nem tudo que desperta curiosidade está na literatura. E 3 acreditam, não sabem. De fato, nem todas as respostas
respostas necessárias estão na literatura. Isso nos motiva a investigar, isso é importante. Nos tira da zona de conforto como docentes, pesquisadores em simulação clínica. A partir dessa pergunta, vamos passar para a segunda, para depois discutirmos. Vou pedir agora que vocês escrevam de 1 a 3 palavras-chave o que lhes motiva a investigar, por gentileza. De 1 a 3 palavras. Ainda temos tempo. Está sendo formada aqui uma nuvem de palavras, as maiores, conforme o tamanho, as que mais foram citadas. Então, a gente percebe que o debriefing está ficando no centro desta nuvem, como talvez o maior desafio dentro da simulação. Também temos os protocolos, inovação curricular, debriefing transcultural, telesimulação, razonamento clínico, simulação em obstetrícia, engajamento estudantil, processo de execução, telesimulação, especialmente agora, em pandemia, OSCE, desenvolvimento acadêmico, percepção laboral, paciente simulado, capacitação, desenvolvimento de competências. Todas essas competências e desafios colocados para nós, de fato, são questões a serem consideradas. Então, quando a gente fala em simulação clínica, como colocado antes pela Ana Carolina, a gente tem que pensar em tudo isso. E a gente, por vezes, é colocado em centros de simulação e não tem a formação específica para fazer tudo isso. Então, é um desafio grande. E quando a gente fala em pesquisar simulação clínica, além de pensar na estratégia FINER, que é um acrônimo importante a considerar, a gente tem que pensar de que forma a gente vai investigar. Então, quando a gente pensa, vou investigar, são temas de extrema relevância, a gente tem que pensar como que eu vou investigar isso, quantos estudos já tem. Então, além de pensar na estratégia FINER, o que é importante? Fazer uma busca em base de dados. Um exemplo, uma busca breve, se hoje a gente for pensar em simulação e coronavírus, por exemplo, fiz uma busca hoje com descritores simples, uma busca ampla, SARS-CoV-2, Covid-19, simulação training. Foram reportados 81 artigos, desde março de 2020. Então, ainda são poucos, mas se a gente for considerar a lacuna temporal, já tem um número considerável. Quando eu for publicar um novo artigo sobre isso, o que eu tenho que levar em consideração? A territorialidade desses artigos, independente de ser de uma territorialidade diferente, não inviabiliza, pode inviabilizar minha pesquisa. Por quê? Porque quando a gente faz pesquisa, a gente pensa em considerar que seja um achado a nível mundial. Então,
independente de essa pesquisa foi feita no Brasil, no Chile, então eu vou invalidar e eu posso fazer novamente aqui no meu país. Não é bem assim, né? A gente tem que considerar que essa pesquisa ela pode ser validada para todas as regiões, a não ser que eu tenha especificidades. Outro aspecto importante, o nível de evidência desse artigo previamente publicado versus a minha proposta de delineamento. Então, dentro da pirâmide de evidência, qual é o nível de evidência desse artigo previamente publicado e o que eu estou me propondo. Então, se esse artigo ele tem um nível de evidência mais baixo e eu quero propor um nível de evidência superior a ele, é interessante que eu faça essa pesquisa e esse estudo. Agora, se eu tenho um ensaio clínico, uma meta-análise publicada, recém-publicada, talvez não seja interessante eu me debruçar em realizar um relato de experiência para fazer uma publicação de tal achado, de tal tema, sendo que já tem uma publicação sobre isso. Por mais que me deixe instigada, me faça querer publicar sobre este assunto, se eu já tenho essa publicação prévia, o que talvez seja importante, então? Se não tenho ainda uma revisão sistemática, uma meta-análise, o topo, né, da evidência clínica, então eu posso fazer um apanhado de todos os estudos previamente publicados e aí fazer uma análise de qualidade destes estudos. Mas isso é fundamental quando eu vou fazer essa investigação para publicar. Então, a gente fez uma colocação aqui dos estudos, alguns estudos, pode passar, por gentileza, da América Latina. Pode passar para o próximo. Então, como que eu identifico se a minha pergunta é inovadora? Justamente o que eu havia comentado. Então, se me interessa investigar, por exemplo, reconhecimento de emoções para ambiente clínico simulado com o uso de odores desagradáveis, é algo que me interessa investigar, eu vou fazer a busca de estudos prévios. Então, esse estudo, o objetivo foi comparar o efeito da exposição aos odores desagradáveis em ambiente clínico simulado e as emoções dos estudantes. Então, é um estudo de relevância clínica para o âmbito da simulação clínica, e é um estudo que ele não é um relato de experiência, é um estudo que fez, né, um estudo quase experimental, é um delineamento de uma evidência mais alta, e que se propôs a fazer esse tipo de análise e que fez essa trajetória prévia antes de fazer essa proposição. Outro estudo, eficácia da simulação na imunização da enfermaria, um ensaio clínico aleatório. Então, o objetivo é avaliar a eficácia da simulação clínica do desempenho cognitivo dos estudantes da enfermaria em cenários de imunização de adultos no contexto da atenção primária de saúde. Então, um ensaio clínico aleatório, também uma evidência alta, que se propôs a avaliar esse tipo de análise no contexto da atenção primária, que é um tipo de simulação que a gente, geralmente, pelo menos a experiência que eu tenho no Brasil, é um perfil de simulação que a gente tem uma fragilidade maior, geralmente as simulações em atenção terciária, hospitais, terapia intensiva, têm uma maior complexidade e uma frequência maior de simulação, e aí é uma fragilidade dos docentes e pesquisadores fazerem esse tipo de simulação. Então, é um estudo importante de evidência científica. Pode passar, por gentileza.
Pode passar. Oi? Tá me ouvindo? Oi? Ah, sim. Oi? Me ouvem? Sí, sí, escuchamos. Pode passar o slide. Acho que travou para mim a tela. Está no mesmo ainda. Eu estou enxergando o anterior. Deixa eu ver aqui. Não, eu estou no anterior. Trocou a tela? Estamos no último aqui. Oi? Se vocês estão me ouvindo, eu vou seguir falando do próximo slide. ¿Lo vuelvo a compartir? Un minuto, lo vuelvo a compartir. Ah, tá. Porque para mim ele travou no slide 11. Deixa eu ver. Assim. Un minuto. Agora o próximo. ¿Puedo compartir de nuevo, por favor? Un minuto. ¿Puedes ver mi pantalla? Não. Ah, sim. Pode passar para o próximo. ¿Adelanto una diapositiva? Sim. O próximo. Sim, agora sim. Graças. Aqui, então, mais 2 estudos. Este primeiro estudo que se propôs a validar o construto e avaliar a confiabilidade do instrumento Creighton para a evolução das competências clínicas, a versão brasileira. Então, uma validação psicométrica do instrumento para a adaptação cultural brasileira. E o segundo, que teve o objetivo da construção e validação de um simulador de baixo custo para a captação de pacientes com diabetes mellitus e seus cuidadores na aplicação de insulina. Então, são outros 2 estudos também brasileiros que mostram um pouco do que está sendo feito a nível de simulação no Brasil. Acho que foi interrompida o compartilhamento da tela.
Rosália? Oi? Eu acho que eu posso compartilhar, então. Conseguem ver? Sim, E aqui, mais 2 estudos. Esse de construção e validação de um cenário simulado para assistência de enfermagem a pacientes com colostomia. Então, a construção e validação de um cenário de simulação clínica de alta fidelidade. A importância de estudos deste nível é a capacidade de poder compartilhar nível de evidência e poder reportar outros pesquisadores e professores e docentes poderem utilizar estudos e cenários previamente validados em suas instituições. Então, é de suma importância, muito importante que a gente possa utilizar cenários previamente validados. E este outro é a validação de um construto de uso de realidade virtual na cirurgia de catarata. Então, aqui um estudo de alta evidência, uma revisão sistemática, como eu havia comentado. Então, fez toda uma revisão dos estudos previamente publicados para avaliar a qualidade destes estudos. Este outro aqui, o objetivo foi analisar as contribuições da simulação in situ para a autoconfiança de professores na educação infantil e primária, no manejo inicial de intercorrências na saúde, intercorrências de saúde nas escolas. Então, esse estudo aqui em relação à simulação em loco, quando a gente faz no local, também é uma outra linha de simulação clínica extremamente importante para a formação, principalmente de profissionais que já estão atuando para a educação continuada. Agora eu passo a palavra para o Rafael para dar seguimento. buenas noches. ¿Escuchan todos? Sim. Sí. Entonces, ¿cuáles son los temas más importantes y quizás actuales de investigación en simulación clínica en el contexto latinoamericano? Empiezo diciendo que eso no es una pregunta cerrada, también no es falsa, pero en la opinión de este comité, elegimos algunos temas que pensamos muy actuales e importantes. El primer, el desarrollo y validación de instrumentos, diversos instrumentos, variables de evaluación de capacidades, habilidades, entre otros. Entonces, si la simulación es un fenómeno y hay muchas cosas que queremos evaluar, medir, y para eso es muy importante investigar, y si no hay en la literatura tenemos que desarrollar esto. Otro tema muy importante es la construcción y validación de un simulador de bajo costo. Este es un tema importante porque sabemos que los simuladores tienen un costo muy grande, y entonces desarrollar esas tecnologías es muy genial. Y así los centros se pueden hacer sus propios simuladores y trabajar con ellos. Y también es muy importante que se haga la validación, porque hay siempre cosas que se pueden ser mejoradas. Otro tema muy importante es la traducción y adaptación cultural de instrumentos. Hoy tenemos muchos instrumentos, pero en general en inglés, y el idioma puede ser una dificultad. Entonces, esta adaptación del idioma puede ayudar y facilitar el uso. Y también la simulación interprofesional, sí, es un tema muy importante y nuevo, pero es muy desafiador porque si hay dificultad en la simulación de una área,
Entonces, es muy más desafiador cuando se piensa en otras áreas más. Entonces, es un tema importante también y desafiador. Otro tema es la simulación y la realidad virtual, aunque no está muy claro su eficiencia. Y entonces es necesario investigar más en otras áreas que no sea la cirugía, por ejemplo. Otro tema muy importante es la telesimulación, porque todavía es algo reciente y principalmente se desarrolló ahora en el contexto de la pandemia y creo que es un tema muy importante para investigar en los próximos años. Otro tema que creo ser muy importante es el desarrollo y validación de escenarios, porque es muy importante que los escenarios sean evaluados por expertos y con esto podremos aumentar su confiabilidad y esto permite una replicación. Y ahora, en el contexto actual en Brasil, es algo que mucho se está haciendo. Otro tema importante es la análisis de evidencias y el impacto de la simulación en la realidad de salud, porque si siempre yo pienso que la simulación es muy importante, es muy efectiva, yo tengo que pensar si eso está haciendo alguna diferencia en la realidad de salud. Los escenarios de prácticas están mejor, hay más seguridad, entonces son preguntas importantes también. Y por fin, creo que muy importante también, la construcción de nuevas teorías, porque si hay más conocimiento y también los conceptos pueden cambiar, entonces es importante que se haga el desarrollo de nuevas teorías. Y ¿qué capacidades tenemos de hacer una buena investigación? Entonces, estas son preguntas importantes y no hay fecha para hacerles, porque son cosas muy importantes. Entonces, ¿qué cosas o recursos necesito para hacer una investigación? Si estoy seguro que tengo los medios para hacer una investigación, ¿qué me falta? ¿Qué puedo ofrecerle a otro? ¿Dónde busco la información? Sí conozco el estado del arte y el tema que me interesa. Y para eso no hay una respuesta cerrada, pero puede pasar. Pero es muy importante conocer en profundidad los aspectos teóricos y metodológicos de la simulación, porque si no lo conozco, no lo hago bien y así mi investigación también no va a ser tan buena así. Sí, sí, igual conozco los métodos de investigación, los cuantitativos, cualitativos, las revisiones, los estudios metodológicos, entonces es importante conocer un poquito de cada uno de ellos. Y también conocer y explorar las bases de datos porque ellas son muy dinámicas y cambian siempre, entonces es importante que yo mire siempre cómo está eso. Y lo más importante quizás es buscar las alianzas nacionales e internacionales, que creo que esto está haciendo ahora en FLASIC y es muy genial. Y también explorar los recursos de nuestros centros de simulación, porque a veces yo tengo una buena estructura, pero no lo exploro como podría. Entonces es importante que se haga una exploración. Y mira el sitio web de FLASIC para las próximas conferencias y por su atención. Gracias.
Si hay alguna pregunta de la audiencia, pueden copiarlas al chat para que se pueda ser resuelta. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Ranier, tenemos una pregunta en el chat. La hace Pedro Cruz. Si hay red de investigación sobre simulación, sí hay una iniciativa de FLASIC para que todos los miembros de FLASIC puedan hacer investigación. Y entonces, sí ha creado una red de investigación. Si hay algún plano para Congreso Internacional Presencial, creo que el próximo Congreso de Simulación Internacional de Simulación va a ser en Natal, Brasil, en próximo año. Ana Cristina, tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si las puedes lograr ver. En relación a cómo unirse a la línea de investigación, es lo que Soledad nos comentaba acerca de que se ha hecho una convocatoria abierta. Ahora tenemos varios países, ¿no? Entre ellos está Argentina, Chile, Brasil, Perú. Entonces sería muy bueno de que se una, se va a estar lanzando por la red para que puedan sumarse a las diferentes líneas de investigación que ya se han formado. En los próximos meses vamos a tener nuevos encuentros para continuar avanzando en lo que es las primeras líneas de investigación. Bueno, ¿qué requisitos se han considerado? Bueno, básicamente que sean miembros de la red, y se está todo transmitiendo a través del workplace de FLASIC. Hay una pregunta de Hernán, Rosalí. Sí, también. Pregunta, ¿solo satisfacción de los usuarios o logro de competencias es lo más frecuente? Creo que se hace de todo un poco, ¿no? Se hace la satisfacción, se hace el logro de competencias, que es más relacionado al pregrado, ¿no? Y ahora se está avanzando un poco más en la pesquisa para otros asuntos como el andamiento del debriefing, la telesimulación, el debriefing que es algo más complejo, ¿no? Pero se hace de todo un poco, me parece. No sé si Rafael quiere argumentar algo al respecto. Me parece que es eso. Sí, se puede hacer de todo un poco, pero en general hay más instrumentos que
que son validados sobre satisfacción, autoconfianza, autoeficacia. Entonces es más común que se tenga este tipo de investigación, pero todo es posible y si yo no tengo el instrumento que es más que es necesario para hacer, yo puedo hacerlo y hacer una evaluación y validación después. Hay una pregunta también, Rafael, de repente quisieras contestarle en relación a la investigación experimental, si es factible en simulación. Sí, sí. Sí, es factible y es muy importante los estudios experimentales y cuasi experimentales, porque ellos son los que tienen las más fuertes evidencias. Y sí es factible, pero hay algunas variables que son un poco difíciles de estudiar. Por ejemplo, cuando yo pienso en estudiar el conocimiento, el desempeño cognitivo, porque hay muchas variables que pueden interferir en los resultados finales, pero sí es posible y es factible. Importante. Pedro Cruz, qual a maior dificuldade que os colegas encontram para realizar suas pesquisas? Então, vou responder em português. Particularmente, eu trabalho com estudos experimentais e quase experimentais. E a maior dificuldade desses estudos é justamente o processo de randomização, né? E o planejamento dessa investigação, porque quando se trabalha com ensaios clínicos, né, a gente precisa controlar algumas variáveis, e nem sempre todas as variáveis a gente consegue controlar, né, para que a gente possa aleatorizar os grupos. Controle experimental, por exemplo. Quando eu vou trabalhar com ensino, né, ou retenção de conhecimento a partir de uma experiência clínica simulada. Então, eu tenho que pensar em todas as variáveis que podem influenciar no desempenho cognitivo, por exemplo. Então, sei lá, vou falar aqui por alto. Idade, até mesmo estado nutricional, por exemplo. Uma pessoa com fome, ela aprende menos do que uma pessoa que tem acesso à comida. Índice de desempenho acadêmico. Então, para aleatorizar esses grupos, eu preciso ter minimamente aí uma ideia do quão essas pessoas estão do ponto de vista de desempenho acadêmico. Sistema representacional preferencial, então, por exemplo, se eu ponho todas as pessoas que gostam de simulação em um grupo e no outro deixo lá as pessoas que são menos sinestésicas, então vai ter uma diferença nesse resultado. Então, creio que o maior desafio é justamente o controle dessas variáveis. Mas vale muito a pena e a gente consegue ter resultados interessantes, né? Então, a pesquisa ela precisa ser muito bem planejada, né, para que a gente consiga aí atingir os nossos objetivos finais. E só para complementar, então, do Rafael, da minha parte, que eu trabalho mais com o desenvolvimento de simuladores de baixo custo, é muito difícil ter um fomento, né, ou seja, os recursos para o desenvolvimento, muitas vezes os recursos quem faz sou eu mesmo. É difícil ter parcerias, por exemplo, preciso pessoal da engenharia, pessoal da informática, para que me ajudem, né, a trabalhar com o projeto. Então, nessa parte tecnológica, a dificuldade de ter parcerias para poder desenvolver esse tipo de pesquisa. Alguma pergunta mais?
Yo conozco investigaciones CRM que están haciendo en Estados Unidos, Walter Eppich y Adam Cheng. No estoy segura que tenga medición de transferencia, hay dificultades en lograr medición en esa área, pero es un tema muy interesante. Registro de entrenamiento de equipos pediátricos y insertos a ficha clínica en Chile, en un proyecto piloto chiquito, y si algo avanza, bueno, el modelo, la idea es luego necesite. Yo quiero pedir disculpas porque he tenido un problema de tránsito más o menos importante, así que voy en auto, por eso no prendo la cámara. Quiero agradecer a todo el equipo porque esta es una presentación que ha nacido del grupo con mucha generosidad y con mucha humildad de cada uno de los participantes. Nosotros quisiéramos que se expanda la idea que tenemos de establecer redes desde la comisión y que todos están invitados. Y también quisiéramos poder ir co-construyendo el contenido tal como se hizo acá, porque todos los saberes aportan a lo que necesitamos hacer. Agradecemos mucho toda la enseñanza de la gente de Brasil, que lleva mucho tiempo adelantado en el área de investigación con simulación. Tienen equipos tremendos haciendo grandes cosas, muchos enfermeros notables haciendo muy buena investigación, y yo creo que los hispanoparlantes humildemente tenemos que aprender de nuestros amigos brasileños para expandir también nuestras áreas de investigación. No sé si está Federico en sala. Acá estoy, sí, por supuesto. Porque Federico nos tiene una muy buena noticia. Yo quisiera también comentar que dentro de nuestro grupo es probable que generemos un video más concreto de este mismo webinar para que ese sea el material definitivo, ¿no? Un video así secuencial, un poco de los elementos del webinar, y invitarlos a los siguientes, que son más de áreas temáticas: investigación cuantitativa, investigación cualitativa, en relación a la simulación. Federico, bueno, agradecer toda la gentileza del Comité de Educación que facilita la plataforma, hace todas las cosas que nosotros no logramos hacer bien, que ellos hacen maravillosamente. Y tú tienes que contarnos del siguiente webinar de educación. Muy bien, gracias Soledad. Bueno, felicitaciones a todos los expositores. Muy interesante la temática, muy interesante la presentación. Así que muchas gracias por este espacio que compartieron con nosotros. Bueno, y queda o resta contarles que el 11 de diciembre, viernes CAI, vamos a hacer el cierre de este ciclo de simulación en tiempos de pandemia, tardes de simulación en tiempos de pandemia. Así que los esperamos a todos. Vamos a realizar un panel de expertos sobre el tema simulación y COVID. Y lo que vamos a hacer es las preguntas que les vamos a hacer ese panel de expertos de diversos países que forman parte de la federación y otros países, van a salir de preguntas que quienes se inscriban al evento van a realizar. Es decir, nosotros vamos a poner a disposición de ustedes la posibilidad de preguntar, qué quieren preguntar a los expertos sobre simulación y COVID. Vamos a armar con todas esas preguntas las que se repitan patrones, y vamos a hacer esa pregunta a los expertos, o esa serie de preguntas a los expertos, para que ustedes también puedan participar de esa manera, y poder sacar sus dudas, sus inquietudes, y tener la mirada sobre los temas que les interesan de ese panel que vamos a presentar ese día. Así que bueno, les agradezco de nuevo a todos, muchísimas gracias por todo. Espero sepan disculpar los pequeños inconvenientes técnicos que tuvimos de inicio. Y bueno, los esperamos a todos el 11 de diciembre. Sigan, por supuesto, las redes de FLASIC para estar al tanto de todos nuestros espacios y todas nuestras actividades. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Un saludo a todos, hasta la próxima. Gracias por estar acá. Buen fin de semana.
Les pedimos unos minutos más, por favor. Estamos con un problema de conexión de la moderadora, la doctora Soledad Armijo. Ya en breve lo solucionamos y comenzamos. Les pedimos un poco de paciencia. Gracias.